Entonces nos acompañan hoy Fabiola Mancinelli, Valeria Mata y Carmelo León. Fabiola es profesora titular de la Universidad de Barcelona, antropóloga, Fabiola, si no me equivoco, sí, antropóloga, y es experta en movilidad contemporánea e investigadora en los fenómenos recientes de neonomadismo, lo cual pues, es muy oportuno aquí en la ciudad de Las Palmas, que según todos los rankings pues es uno de los principales destinos de nómadas digitales del mundo. Es algo de lo que hasta no hace mucho se vanagloriaban las autoridades, digamos, las instituciones públicas, incluso se invertía dinero público en fomentar eso, ¿no? Yo creo que hoy en día ya no, pero tampoco lo sé. Pero sí de alguna manera se sigue de alguna manera presumiendo de ello, porque si el nómada digital quiere venir aquí, pues será porque hay algo bueno, ¿no? Vale. Además, Fabiola es guía turística, que no lo nombra así, que ya lo llama acompañante, y lo cual es muy interesante porque eso quiere decir que nos habla desde del turismo, pero también desde dentro, viéndolo, ¿no? Bueno, Valeria Mata es antropóloga y escritora. Además, es artista, en el sentido, yo la concibo como artista del arte que hablábamos ayer, del arte de viajar, ¿no? Y eso lo tiene reflejado muy claramente, al menos en uno de los libros que yo he leído, que está ahí detrás, que se titula Todo lo que se mueve, que es un libro del año 2020, y que, bueno, pues en el que se transmite una mirada curiosa y cuidadosa hacia esos lugares que visita, porque es una gran viajera. Carmelo León es catedrático de Economía, investigador. Durante muchos años ha sido director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas. Ahora es investigador en el instituto. Creo que también director de la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues es un referente internacional en los estudios de turismo sostenible. Y además pues es una persona inquieta que siempre está muy abierto a participar y a inmiscuirse en todo tipo de proyectos que tengan que ver con cuestiones artísticas, con visiones artísticas y con visiones experimentales, lo cual pues colaboramos en ese sentido desde hace ya bastantes años y bueno, pues es una suerte la verdad también tenerle aquí. Como hicimos ayer, a cada uno de vosotros os vamos a lanzar una pregunta. No hace falta que la contestéis, sino simplemente que la tengáis ahí como horizonte o resonancia. Entonces, a Fabiola me gustaría preguntarla qué significa para una ciudad postularse como un destino para nómadas digitales. ¿Qué consecuencias puede tener eso, ¿no? A Valeria me gustaría preguntarla cómo es el arte de viajar que tú practicas y en qué manera se diferencia, si es que lo hace, de lo que sería hacer turismo. Y a Carmelo me gustaría preguntarle cómo podemos transformar el turismo desde la propia práctica turística, o sea, que cuál es el potencial transformador que aporta el turismo. Y nada más, podéis empezar haciendo una breve exposición de unos 10 minutos cada uno, si queréis por el mismo orden que os he ido presentando, para luego entablar una conversación distendida y en la última media hora daremos paso a preguntas del público. Gracias. Gracias Fernando, y yo estoy muy feliz y agradecida de estar aquí. Gracias Fernando por la invitación y todas las gestiones. Nos reunimos aquí para hablar de turismo activo cultural en un momento histórico en que
el turismo está en el ojo del huracán, ¿no? Más que nunca, y se merece espacios como esta aula, para reflexionar en voz alta, ¿no? Entre varios expertos y expertas. Y quedan frescas en nuestra memoria las manifestaciones multitudinarias en contra de la manifestación turística, de la masificación turística que tuvieron lugar el pasado abril aquí, en estas islas, y la de Barcelona, de hace apenas unos días. También es noticia de hace unos días que viene de Italia que en Palermo, en la procesión anual de la Santa Patrona, Santa Rosalía, se puso una pancarta que decía: sálvanos de la nueva peste, de la masificación turística como la nueva peste, ¿no? Entonces evoco estas imágenes porque son representativas de hechos históricos. ¿Por qué? Porque una manifestación manifiesta alguna cosa. Es la voz de un problema latente vivido por sus participantes como una cuestión capital, que no se puede eludir. Son voces que necesitan que alguien las escuche activamente, es decir, integrándolas en el debate público. Además, los problemas que lamentan estas voces, vivienda, trabajo precario, privatización del espacio público, son cuestiones compartidas por muchas, sobre todo las generaciones que ahora se asoman a la emancipación. Pero la razón por qué quiero empezar por ahí, porque estas manifestaciones me permiten ahondar en una cuestión más amplia, el hecho de que el turismo hoy en día nos lleva a enfrentarnos a una serie de paradojas. Así que el título de esta breve intervención es 3 paradojas y una reflexión para enmarcar nuestra relación con el turismo. Un paseo por estas paradojas, a través del cual, por supuesto, llegaré también a hablar de lo que me invitaba a hacer Fernando, es decir, qué significa para una ciudad postularse como destino para nómadas digitales. Y la primera paradoja es la paradoja de la crisis. ¿A quién no les gusta viajar? Levante la mano a quien no les gusta viajar. Es muy difícil, ¿no? A muchos de nosotros nos gusta, dice que sí, que sea por sinceridad o por presión social. Pero hoy en día el turismo se ha transformado en muchos lugares de oportunidad a problema, una peste que genera masificación de los espacios, pérdida de vivienda y calidad de la vida ciudadana, malestar, deterioro y sobrecarga de los servicios públicos. ¿Cómo llegamos a esta paradoja de la crisis? El deseo de viajar es una pulsión antigua, forma parte de la conducta exploratoria humana, está dentro de nosotros, de la tensión propia del conocimiento, nos hace mejor personas, nos hace sujetos cosmopolitas, se dijo ayer. La historia está llena de grandes viajeros, Heródoto, Marco Polo, Colón, Magallanes, pero también mujeres que por supuesto se quedan un poco más arrinconadas, como Bessie Coleman, la primera mujer afroamericana con una licencia de piloto, o Freya Stark, una escritora que exploró Medio Oriente, Oriente Medio, y pasó a la historia por su apodo de reina nómada, ¿no? Sin embargo, esos viajeros eran de una época en la que había espacios vacíos en el mapa. Eran extensiones geográficas por conocer y conquistar, el espacio ignoto, ¿no? El turismo que conocemos hoy en día poco tiene que ver con este wanderlust, este deseo de moverse, de vagar, de merodear, con lo ignoto de los viajeros históricos. Es una industria que surge para regular el viaje, para proporcionar estructura a un viaje, para sistematizarlo si queremos, y también estandarizarlo para que no te pase nada que tú no quieres que te pase. De hecho, la mayoría de tours organizados, yo trabajaba como guía acompañante en tours organizados, tienes que ser una profecía que se cumple. No quieres que nada sea imprevisible. La paradoja es que los turistas siempre son los otros, ¿no? Yo digo, dime turista, yo me imagino un nórdico tostado al sol. Pero este otro, tan ridiculizado, tan estigmatizado, a menudo también somos nosotros. Y esto cuesta de asumir, pues siempre nos imaginamos más viajeros que turistas. Yo no viajo, yo no soy turista, yo viajo. Volviendo a la crisis, el turismo consume su propio objeto del deseo.
No produce la playa, pero la explota. No produce el patrimonio cultural, pero lo usa como recurso. Es una industria extractiva respecto a paisajes y territorios. Y con el crecimiento de la clase media, se evocaba ayer, y los niveles educativos a nivel global, además que los avances tecnológicos, viajar es accesible y asequible, y no digo democrático. El turismo ya está imbricado en todas las economías nacionales e internacionales, es casi el 10% del PIB mundial, el 3% en España en 2023. La verdadera función, lo decíamos, es eliminar el turismo, la industria turística elimina la fricción que el viaje puede suponer. Viajar, travel, viene de trabajo, dolor, esfuerzo, como el trabajo de parto, el trabajo. Entonces, la industria del turismo hace precisamente aliviar estos obstáculos, recrear entornos familiares en lugares alejados. Llegamos así a la segunda paradoja, que es una consecuencia directa de la primera. Cuanto más la gente viaja, menos hay lugares nuevos para descubrir. Lo decíamos antes, ¿no? El ciclo del destino. Se van colonizando nuevos espacios. Y entonces podemos decir de forma provocadora, que el turismo estructura la experiencia misma de nuestra existencia. Si veis, hay un libro ahí de Marco D'Eramo, El selfie del mundo. Lo que dice que el mundo en que vivimos se ha turistificado. De hecho, desde ya hace algunos años, la palabra clave de la industria es experiencia, que junto con autenticidad es el refrán que acompaña mucha promoción turística. El turismo está en todas partes, ¿no? Hablar de, no es un tema económico, es un tema de interés social, público, político. Es el referente obligado para entender cómo funciona la globalización, sino que además es una metáfora de la modernidad, ¿no? El homo turisticus, o el ser humano turístico. Y también dijimos con una compañera reflexionando, el turismo es un espejo de la sociedad en esta llamada era de la movilidad, este refractor. ¿Qué significa que es un espejo? Que es un laboratorio donde se pueden observar cómo emergen nuevos significados de la vida social. Por ejemplo, la función que cumple la comida, decía pensando en Valeria, en nuestras relaciones sociales, ¿no? Turismo gastronómico, el auge del turismo gastronómico, la turistificación de los mercados de abasto o los nómadas digitales, que reflejan la irrupción del teletrabajo que permite viajar. En este sentido, el turismo es un espejo, porque es una industria cuyas nuevas tendencias nos permiten captar qué necesita la sociedad en este momento, ¿no? Hablábamos de turismo y salud, ¿no? El turismo como turismo de bienestar. Todas estas nuevas tendencias nos hablan de este espejo. El turismo no es un fenómeno aislado. Ayer se hablaba de la ciudad turística. El turismo es una forma de experiencia humana que ya no está separada de nuestras vidas cotidianas. Es una fuerza que reordena lugares, espacios, ciudades, culturas y permite explicar toda una serie de efectos globalizadores. La traducción, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve, ¿no? este mecanismo de inteligencia artificial que ya nos permite ir a China, ¿no? Y grabarnos en español, en castellano, y que Google Translate nos traduzca al chino? O también el consumismo, el cosmopolitismo, la estetización, la estética Airbnb. Ya decoramos nuestras casas reproduciendo las imágenes de Airbnb. Recuerdo cuando fui a Madagascar para hacer mi tesis, en una comunidad remota en las montañas, los niños tenían un fetichismo para las botellas de plástico. Para ellos, las botellas de plástico que dejaban los turistas representaban la modernidad. Y hacerse con una era como tener un objeto fetiche, ¿no? Que representaba su conexión con el mundo del turismo. Y podríamos decir muchas anécdotas de cómo el turismo representa este efecto globalizador, ¿no? A través de objetos o imágenes.
Y además, el lenguaje y las prácticas, lo decíamos, impregnan nuestro día a día. Visitamos páginas web, seguimos a los influencers, vamos a ver los restaurantes secretos de Palma, ¿no? Las redes sociales creo que contribuyen de forma muy significativa en esta turistificación del mundo en que vivimos, ¿no? Y los espacios públicos en general se moldean para responder a las necesidades de los consumidores en busca de ocio. Y llegamos aquí a la tercera paradoja y a la respuesta a la pregunta sobre los nómadas digitales. Una cuestión que nos sirve, los nómadas digitales, que la digitalización y la plataformización global, el gran peso económico, lo estamos viendo en estos días, ¿qué pasa? Microsoft tiene un bug y se paralizan los aeropuertos de medio mundo, ¿no? Toda esta interconexión entre lo digital y la vida. Esta conexión entre la economía digital y la economía de plataforma y el viaje es muy probable que determinará el escenario futuro del turismo. Una revolución, una disrupción, porque hoy en día el turismo, ¿cómo surgió? Se evocó ayer, boom, en el segundo posguerra, surge en relación con las vacaciones pagadas, es una conquista de la clase obrera el turismo. Vacaciones pagadas, y el turismo se organiza a partir del trabajo, cuando los puentes, las vacaciones, las navidades, y de hecho la organización del trabajo es el eje a partir del cual estructuramos el por qué y el cómo la gente viaja. La relación entre turismo y trabajo está en la misma definición de turismo que a veces, ¿no? la no estadística, no la de la Organización Mundial del Turismo, pero las definiciones sociológicas del turismo lo caracterizan por no ser trabajo. Es una oposición a la actividad laboral. Entonces, en este marco, concebir un turismo que se mezcla con el trabajo es una disrupción, una confusión semántica. ¿Qué pasa? Y aquí miremos a esta isla, a las Islas Canarias. ¿Qué pasa cuando las actividades turísticas dejan de existir en oposición al calendario productivo? La desestacionalización, esta palabra mágica, ¿no? Para los gestores del turismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta hibridación que no es únicamente de calendario, sino que implica una reestructuración de los destinos turísticos, las periferias del placer, las llamaban los sociólogos Turner y Ash? Es decir, ¿qué pasa si en lugares pensados para proporcionar diversión introducimos exigencias de productividad a escala masiva, ¿no? ¿Qué pasa si los destinos en que los turistas o los visitantes temporales empiezan a exigir estructuras, infraestructura, que facilite su trabajo y productividad, además de ocio y bienestar? Es una revolución, es un cambio importante. Entonces, esta mezcla está ya ocurriendo gracias al capitalismo, o por efecto del capitalismo de plataforma y de economía y digital, y se encarna en el fenómeno de los nómadas digitales. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Después de la pandemia era todos a por ello, ¿no? Era totalmente un frenesí, ¿no? de captar. Canarias fue pionera en esto. Son profesionales del mundo digital que pueden trabajar desde cualquier lugar en el mundo. Son autónomos, asalariados, emprendedores. Su característica principal es el trabajo en línea, el trabajo del conocimiento. ¿Qué pasa? Son de países industrializados y entonces pasaporte fuerte, a veces poder adquisitivo más alto de la población local. De hecho, lo que ellos hacen es una práctica que se conoce como arbitraje geográfico. Básicamente buscan lugares donde vivir es más barato para poder estirar el poder del dólar o el poder de sus divisas, de un sueldo ganado en divisas más fuertes. Es una estrategia económica, evidentemente es típica también de las empresas. Es como subcontratar los gastos de vida a otro lugar gracias al trabajo remoto. ¿Y qué buscan? Buscan conexión a internet, clima favorable, buena acogida local, servicios, un coste de vida, como os decía, más bajo.
evidentemente vienen mucho a Canarias, ¿no? ¿Por qué es una revolución? Porque este asunto fordista, que yo trabajo 40 horas a la semana, de 9 a 6, desde un cubículo, y me lo paso mal, se cambia porque traen el trabajo a lugares de vacaciones. La prensa, de hecho, ya ha acuñado nuevas palabras, las travacaciones, que es esta traducción de la palabra inglés workation, work and vacation. Y España ya implementó un visado especial, nómadas digitales, a través de la ley de startup en vigor desde enero de 2023 y que permitirá a los profesionales de la economía digital que vienen de fuera del espacio Schengen de residir en el país hasta 5 años. Así que voy cerrando. ¿Qué significa para una ciudad postularse para nómadas digitales? Requieren servicios específicos, traen la productividad a los lugares. Parece también un estilo de vida de ensueño y una gran oportunidad, pero su libertad tiene lados oscuros. En primer lugar, las consecuencias sobre el tejido social de esta asimetría de poder adquisitivo. El hecho también que son vehículos del capitalismo, porque haciendo investigación etnográfica, lo que yo os comparto es una teorización sobre datos empíricos que voy recogiendo desde 2016, mirando a las prácticas, a los comportamientos de los nómadas digitales en distintos destinos y evidentemente contribuyen a crear un efecto globalizador, ¿no? A homogeneizar, porque buscan, como los aeropuertos, ellos buscan destinos plug and play, destinos donde se puedan adaptar con mucha facilidad para luego estar una temporada, 3-6 meses y luego ir. Entonces, choque cultural no buscan, aunque en sus intenciones declaran querer la cultura local, lo que acaban haciendo es recrear burbujas. Entonces, ¿cuál puede ser la función del destino? Crear conectores. En este caso, lo que sirve realmente son personajes bisagra, empresas bisagra, porque en muchos casos lo que le falta, además a nivel personal a estas personas, es la comunidad. ¿Por qué? Se quedan en su burbuja, pero también porque no saben, por barrera lingüística, por barreras culturales, cómo entrar en el lugar del destino. Pueden ser una gran oportunidad porque es un nicho nuevo, pero al mismo tiempo hay que crear una forma de comunicación y sobre todo de retorno a las comunidades por la presencia de estos nómadas digitales. Entonces, saberlo captar significa también saber animarlos a participar en proyectos que conecten con la comunidad y evidentemente que puedan favorecer el intercambio, el diálogo. Y así lo dejo, seguramente con cables sueltos que espero podamos desarrollar en la conversa posterior. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Gracias. Sí, creo que tocas temas que estaría bueno después como profundizar así sabroso. Creo que esta relación entre turismo-trabajo, que a veces se ve como lejana, ¿no? La idea de la productividad y el descanso, la asimetría en la movilidad, me parece algo que se tiene que tocar, ¿no? Y me parece que está buenísimo que haya este espacio para como recuperar desde otros puntos que no tienen que ver con la industria del turismo, el lenguaje con el que se puede abordar también el turismo y el viaje, ¿no? Que no quede solo en manos de la industria el hablar sobre esto. Entonces eso me parece como bien interesante. Entonces gracias por la invitación, gracias por estar aquí, disponer como su cuerpo para la escucha este ratito. Y bueno, cuando me invitaron Manena y Fernando a hablar aquí, me proponían hablar de si otros modos de viajar serían posibles o deseables, ¿no? En el contexto actual. Y bueno, la invitación justo surge de ese libro en el que yo trabajé hace unos años, en el que me interesaba pensar en el viaje no solo como un traslado geográfico de un lugar a otro, sino como
un ejercicio desestabilizador, ¿no? En el sentido de el viaje como una posibilidad de salir de ciertas fronteras de pensamiento o de descolocar algunas nociones, ¿no? Y esto tiene relación con una propuesta de una filósofa feminista que me gusta mucho, que se llama Rosy Braidotti, que habla de una especie de nomadismo filosófico, ¿no? Para pensar el desplazamiento, eso, no solo como movimiento físico, sino como una potencia crítica que nos permitiría desplazar nuestros imaginarios consolidados, ¿no? Y cuestionar conceptos que pensábamos naturales, ¿no? También está este poeta de Martinica, de otras islas, las Antillas, que decía que lo errante o lo móvil está vinculado a la posibilidad de pensar fuera del límite, ¿no? Como esta idea de que un pensamiento de desplazamiento es también un pensamiento de incertidumbre, de apertura, de ambigüedad, y que eso, un pensamiento desplazado, lo opone a ciertas ideas dogmáticas que lo que buscan son más bien la idea de la sedentarización del pensamiento, ¿no? Como cierres, pensamientos más asentados, ¿no? Certezas más que dudas. Entonces, quería como justo empezar a plantear esta idea de la errancia con esta doble etimología, ¿no? Que es que viene de iterare, viajar, pero también errare, equivocarse, ¿no? Como un pensamiento errante o desplazado estaría también abierto a lo imprevisto, a la duda, al desvío, ¿no? Y este poeta Edward Glissant también habla de o sea, nos invita a una especie de pensamiento del temblor, él lo llama, ¿no? En el que seamos conscientes de que todos los territorios por los que caminamos y nos movemos son sinuosos, ¿no? Son complejos, son vibrantes, ¿no? Y entonces sería deseable acercarnos a esos territorios con menos certezas arraigadas, ¿no? Con menos rigidez, porque siempre se están moviendo al igual que las personas que formamos parte de esos territorios, ¿no? A veces se piensa desde algunas como vertientes del turismo que pisamos paisajes estáticos, ¿no? Se habla mucho del paisaje como algo, como una especie de escenario, ¿no? Como fijo en el que simplemente nos movemos y eso está ahí como una especie de entorno idílico, ¿no? Y entonces, ¿qué implicaría pensar también en el turismo desde un pensamiento desplazado, ¿no? ¿Qué implicaría aplicar esta perspectiva temblorosa, ¿no? O un pensamiento del desplazamiento al desplazamiento mismo, ¿no? Aplicar esta idea de poner en duda ciertas certezas en nuestra relación, en relación a nuestra manera de habitar, de desplazarnos, de descansar, ¿no? A nuestra idea de turismo, de placer, de deseo, ¿no? Y bueno, me parece que una de las cosas más interesantes que hace la antropología es como trabajar para poner las certezas en cuestión, ¿no? Esta idea de desnaturalizar lo familiar. Y hay una frase de Roland Barthes que dice que las vacaciones son un hecho social bastante reciente, cuyo desarrollo mitológico valdría la pena explorar, ¿no? Y entonces podría ser interesante para una como reflexión más amplia de este entramado de relaciones que es el turismo, explorar las mitologías, ¿no? ¿Sobre qué ilusiones dominantes se ha sustentado el turismo, ¿no? Digamos, ¿qué expectativas o qué ilusiones nos llevan a buscar a toda costa y en territorios muy lejanos eso que llamamos lo auténtico, lo exótico, lo tradicional, ¿no? ¿Qué nos lleva a buscarlas con tanta fuerza, ¿no? Y qué nos lleva también a que cuando no las encontremos, las inventemos o las escenifiquemos o busquemos que se escenifiquen, ¿no? La llamada autenticidad escenificada, ¿no? Entonces, bueno, esto nos daría también para hablar durante muchas horas, pero mi intención es acercarme de una manera más bien como
como más humilde, digamos, con tentativas y especulaciones y provocaciones o inmersiones a este tema, me interesa acercarme justo a esas mitologías o esos imaginarios que asociamos al viaje o al encuentro con lo otro, los otros. Y eso, compartir algunas preguntas que no tienen la intención de ser respondidas, sino que sirvan como trampolines, digamos, para imaginar, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta sobre si es posible una forma de viajar centrada en otras formas de intercambio que no están orientadas a la acumulación del capital, ¿no? O si es posible un turismo postcapitalista alejado de estas lógicas que sabemos que lo caracterizan de servilismo, de herencias coloniales, de trabajos precarizados. Creo que son preguntas que me parece necesario tener como en el horizonte cercano, ¿no? Preguntarnos si es posible repensar socialmente el turismo, ¿no? Para que justo los viajes en la contemporaneidad no sean solo esa actividad privada y privatizadora, ¿no? Sino que sean capaces de construir pensamiento crítico, de hacer un uso común y cuidadoso de los espacios por los que atraviesan nuestros cuerpos, y de construir relaciones que no estén solamente basadas en la extracción, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a quizás no tener en el horizonte esta idea de transformar el turismo con toda su maquinaria que produce desigualdad social, sino quizás pensar en si es posible transformar el ocio o transformar las formas de descanso que tenemos, ¿no? Identificar y potenciar esas relaciones en nuestras formas de hacer ocio, en las que existen ya ayuda mutua, autonomía, imaginación, ¿no? No sé, pensemos en como estos ocios colectivos y cotidianos, o sea, discretos y sencillos, como pueden ser un picnic, el domingueo de las clases populares, ¿no? Como los paseos y las derivas. Como pensar también en estas prácticas de ocio que están atravesadas por formas de intercambios que no están basados necesariamente en la explotación y en la acumulación de capital. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensarlo, un viaje sí puede ser un instrumento para como examinar estas prácticas que tenemos en casa en relación a las que existen fuera de ella, ¿no? El desplazarnos supone también el riesgo de tambalear un poco la imagen de la sociedad de la que provenimos y dejar de verla como normal también para considerar otras formas de vida y otras formas de habitar el espacio que no diferentes a la nuestra, que no necesariamente es la mejor o la única apropiada. Entonces, un viaje podría, y esto lo voy a problematizar después, pero un viaje podría, ya que conlleva trasladarnos de un sitio a otro, de un sitio familiar y controlable a uno desconocido, que además supera nuestras capacidades de abarcarlo, podría disponernos a una actitud como de apertura, ¿no? Y casi como de rendición muy interesante, ¿no? Que abriría la posibilidad de que el entorno empezara como a dirigirnos a nosotras, ¿no? Como que empezáramos a aprender del entorno y de quienes lo habitan, y empezar a generar relaciones no de dominio con el espacio, sino como de atención y de aprendizaje, digamos. Después entraré en las paradojas de esto, porque me parece que esto es como la potencia, pero también qué pasa cuando esto no se cumple, que es lo que ocurre ahora, ¿no? Me parece que esta idea de descolocar que tiene el viaje o de desestabilizar, también no solo desestabiliza nuestros conceptos sobre la sociedad o sobre lo que consideramos familiar, sino puede poner en peligro la imagen, eso que llamamos autoidentidad, ¿no? Nuestra propia imagen, que está constantemente en riesgo, ¿no? Cuando viajamos. Estos escenarios extraños siempre nos están cuestionando quiénes somos nosotras en estos
como, sí, entornos no familiares, ¿no? Ay, ¿qué cosa? No, pero me gusta, pero no sé qué es. Hay fiesta. Dice una amiga que en lugar de evadir la interrupción, que siempre estamos como queriendo que lo que nos interrumpe se silencie, ¿no? De pronto es como, la interrupción también genera algo, ¿no? Como que la atención puede como irse a otro lado un segundo y luego puede regresar. Entonces, yo defiendo las interrupciones, parece bien. Y voy a intentar seguir con esto de fondo. Hay una frase de Chantal Maillard, que es una poeta y filósofa que me encanta, que dice que ella dice, en cada viaje adelgazo más, ¿no? Algo del mí se pierde. Entonces, me parece interesante pensar en el viaje no solo como una acumulación de experiencias, ¿no? Que refuerzan al yo y a la identidad personal, sino como una práctica de despersonalización, en el sentido de que podemos despojarnos de todo lo que consideramos como nuestra identidad, ¿no? Ay, es que estoy disfrutando de esto más que podemos. A ver. ¿Sí? ¿Me paro un poquito? ¿O sigo? Es que me cuesta concentrarme en dos cosas a la vez. Estoy en el sonido. Ya voy, ahora vuelvo. Bueno, así como el viaje también puede poner en duda nuestro yo, ¿no? O nuestra identidad personal, sucede que muchas veces nos desplazamos no para poner en duda nuestros imaginarios, sino para reforzarlos, ¿no? Sí. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces no viajamos para ver un lugar, sino para vernos en un lugar, ¿no? Nos desplazamos y acarreamos con nosotros esas pertenencias que nos conforman la identidad, ¿no? Los juicios, los estereotipos, los hábitos de reconocimiento, ¿no? Y lo que hacemos al trasladarnos pues, es simplemente cambiar todo esto de lugar, ¿no? Hay como una especie de traducción, ¿no? Que transforma en algo digerible o en algo que estamos acostumbrados a ver lo que es diferente, ¿no? Entonces, es como si lo otro vaciado en... Una gran celebración. El movimiento final, ¿no? Hay que rendirse. Ay, miren, ya está. Ah. Sí, no, era como difícil concentrarse. Vuelvo. Gracias por tener la atención en dos lados también al mismo tiempo. Sé que es un esfuerzo. Entonces, bueno, como esta idea de que lo otro, al transformarlo en algo digerible, ¿no? Y vaciarlo en nuestros moldes, sigue siendo lo mismo, finalmente, ¿no? Me parecía interesante, a partir también de lo que decías, Fabiola, que, claro, desde la antropología se ha definido el turismo como esta experiencia fuera de lo común, ¿no? O extraordinaria, en la que nos vamos de vacaciones para vivir algo diferente de nuestra rutina diaria impuesta por la semana laboral, ¿no? Que inaugura este modelo industrial fordista, pero paradójicamente, el turismo, como tú decías, está lleno de hábitos y de convenciones, ¿no? Que se amoldan a esos como intentos de escape de la rutina, pero que son como escapes codificados, digamos, ¿no? Una persona que sale de viaje, que quiere escapar de la rigidez y la normatividad de la vida cotidiana, se encuentra con ciertas tecnologías del turismo, ¿no? Que regulan su cuerpo y lo disponen para comportarse de manera correcta como lo tiene que performar todo turista, ¿no? Se encuentra con que existen formas adecuadas de mirar, formas adecuadas de hacer fotos, formas correctas de comer, formas correctas de hablar, de moverse por el espacio, ¿no? Y
Y bueno, esta paradoja me parece interesante, ¿no? Cómo queremos huir hacia las vacaciones y al mismo tiempo estamos generando huidas codificadas, ¿no? El turismo como esta regulación también de los cuerpos. Y hace poco leí a un antropólogo canario, Fernando Esteves González, que dice que habla de un tipo de turista que obtiene un placer al tomar posesión visual de los paisajes, ¿no? Dice, hay un turista que tiene una mirada como profundamente masculina, ¿no? Que devora imágenes y que las consume, ¿no? Y que al viajar va ocupando espacio y lleva a cabo esto que Michel Serres dice que se llama apropiación por contaminación, ¿no? Cuando alguien contamina un territorio, lo posee y excluye a los otros de su uso, ¿no? Pensemos, no sé, cómo queda un lugar en el que desembarcó un crucero de cientos de pasajeros durante unos días. O sea, hay esta idea de la apropiación por contaminación que me parece muy, muy, muy interesante en el ámbito del turismo. Entonces, esto nos permite preguntarnos cómo es nuestro paso por el espacio, ¿no? Qué tan sensibilizados y politizados están esos movimientos, ¿no? Y si es posible pensar en relaciones con el espacio que no sean de apropiación, ¿no? Reconocer que no poseemos los territorios por los que transitamos y que estamos más bien haciendo como solicitaciones de estancia, ¿no? Otra de las preguntas que me parece necesario hacer es si podemos ensayar desde el turismo formas de economía contrarias a la acumulación o repensar esta necesidad muy típica de las economías del norte global de acumular experiencias, como decía, ¿no? Promover este consumo rápido, ¿no? En el que el tiempo se ve como un capital que hay que saber administrar y nunca como algo que se puede perder, algo que se puede dilatar, algo que se puede compartir, ¿no? Entonces, bueno, como pensar el viaje no tanto como acumulación de experiencias que refuerzan nuestra persona, sino casi como una desposesión de nuestros conceptos y una disposición a escuchar y atender otros cuerpos, otros ritmos, otras velocidades, ¿no? Creo que aquí, o sea, hay uno de los grandes problemas dentro de estos debates, creo, es que el turista se percibe casi exclusivamente como un consumidor, ¿no? Y esto lo veíamos mucho, lo hablábamos ayer también, ¿no? Como los términos que se asocian al turismo tienen que ver con consumo absolutamente, ¿no? O sea, ayer se hablaba de competencia, éxito, bueno, tengo una lista de todos los términos de los que ayer como que surgieron, ¿no? Y no se piensa el turista también como un cohabitante de un espacio, como un vecino que puede cuidar lo que pisa, lo que toca, ¿no? Como, entonces, esa relación, ¿no? Del turista como consumidor hace que se vea a la gente que habita los territorios por los que pasamos y a los territorios mismos es una relación extractivista, ¿no? No es una relación de convivencia en ningún tipo, porque siempre estamos esperando que nos den algo de vuelta, ¿no? Que nos den desde una imagen, ¿no? Un gesto de autenticidad, un servicio, un souvenir. Ayer se hablaba de la idea de viajar como una forma de mejorar el espíritu o como de autodescubrimiento. A mí me parece que hay algo también sospechoso ahí, ¿no? Esta idea de la instrumentalización de los otros para mi autorrealización, ¿no? Es esta idea del viaje como una empresa individual, digamos, ¿no? ¿Qué necesito del territorio para yo mejorar como persona? ¿Qué me pueden dar los otros para yo salir de este viaje? O sea, este viaje que me cambió la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso, pero estaría bueno problematizarlo, ¿no? Pensar qué clase de relaciones instrumentales estamos tejiendo ahí. Y con respecto también a esa relación extractivista, creo que cabría preguntarnos algo que tú sacabas ayer, Fabiola, como una reflexión y una pregunta,
También de quiénes están trabajando mientras nosotros descansamos, ¿no? O mientras estamos de vacaciones. Sobre qué estructuras se sostiene nuestra movilidad, creo que es algo que hay que insistir una y otra vez, ¿no? En qué contexto se da ese movimiento. Pero pensar en el trabajo y el turismo me parece que hay que insistir una y otra vez, ¿no? Porque desde hace siglos el movimiento de los móviles también depende por completo de la inmovilidad y del trabajo de los otros, ¿no? Se sabe de las expediciones coloniales europeas, ¿no? Donde están estos grandes viajeros, casi siempre hombres, ¿no? Que en el trayecto su comodidad estaba asegurada por una serie de infraestructuras y personas, ¿no? Que siempre quedaban invisibilizados en sus relatos, ¿no? Los guías, ayudantes, compañeros, traductores, cargadores, ¿no? No figuran en las crónicas, y es lo que ocurre también ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas vacaciones idílicas que de alguna manera se fetichizan otra vez, ¿no? O sea, el turismo fetichizado que invisibiliza toda la estructura de trabajo que está ahí y sobre todo de trabajo precarizado, ¿no? Entonces, otra vez, como quienes trabajan mientras nosotros nos vamos de vacaciones, ¿no? Ya para ir acabando. Me parece interesante empezar a pensar también en que no solo nosotros miramos hacia afuera cuando hacemos viajes, sino que también recibimos una mirada, y a veces también se escribe mucho sobre los impactos locales del turismo. Se ven a veces las comunidades como estos lugares pasivos que reciben, que se dejan impactar, ¿no? Pero también me parece interesante estudiar a los turistas como sujetos centrales, ¿no? O sea, sus motivaciones, ¿no? Como sus necesidades, qué les causa placer, por qué queremos descansar de ciertas formas, ¿no? Creo que eso puede generar un pensamiento crítico interesante. A veces o sea, es como pensar que un souvenir nos habla de las comunidades que lo producen, cuando en realidad nos habla más de las expectativas de quienes compramos ese souvenir, ¿no? O sea, a veces pensamos que el estudio está hacia afuera, como de lo que... Y entonces es como, ¿qué pasa si le damos la vuelta, no? Entonces, bueno, para ir cerrando, insistiría que justo la idea de viajar no solo sería deseable como un desplazamiento físico del cuerpo, sino como un desplazamiento de la mirada, que permita ejercitar una que sea menos invasiva, posesiva, ¿no? Cultivar esta puesta en duda del yo que consume de forma despolitizada, ¿no? Y ese pensamiento del temblor que evocaba al inicio implicaría también hacer temblar, ¿no? O como hacerles cosquillas también a esos conceptos que hemos naturalizado, ¿no? Como la propia idea de autenticidad, de descanso, de trabajo, de tradición, de propiedad, de exclusividad, etcétera, ¿no? La única cosa es que, bueno, hay estos obstáculos que se encuentran en el camino de estas investigaciones, ¿no? Que buscan hacer temblar los imaginarios. Y leía un texto tuyo, Fabiola, hace unos días, donde decías que estas reflexiones no son muy visibles, estos cuestionamientos, porque pues digamos que lo que se busca desde los agentes turísticos, ¿no? O las instancias más económico-políticas, se buscan más bien datos que legitimen el turismo y no datos que lo analicen, ¿no? con profundidad. Entonces, ¿qué pasa con esas reflexiones que invisibilizan esto, ¿no? Que además son reflexiones, creo yo, no cenitales, ¿no? No como desde lo que decíamos de mirada de pájaro ayer que se hablaba, ¿no? Que había que ver el territorio desde arriba, como con mirada de pájaro, sino que me parece que podríamos empezar a ver las reflexiones, no estratégicas desde arriba, sino enredadas con el mundo, ¿no? Pisando la calle, con una escucha. Si vemos desde arriba, ¿no? Lo que pasa con el turismo y qué estrategias necesitamos y demás, pues creo que no se escucha desde arriba, ¿no? No hay un enredo con lo que ocurre. Entonces, ¿qué sucedería si desplazamos la mirada, ¿no? Y no miramos desde arriba, sino a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Creo que ya me alargué, pero bueno. Gracias. Muy bien.
tardes. Muchas gracias. ¿Están oyendo? Ahora, ¿no? Un placer estar aquí. Ya lo he comentado. Bueno, a la pregunta que ha formulado Fernando, voy a responder de una forma holística hasta aterrizar en la repregunta, ¿vale? O sea, en respuesta a la pregunta. En vista de que la pregunta ha ido cambiando, ¿no?, en el tiempo también, y bueno, realmente me parece muy bien que todo cambie, porque todo va cambiando. Y tú mismo has hablado de transformación, ¿no?, de cómo el turismo transforma el planeta, el mundo, la sociedad. Las palabras que me han precedido han destacado esa transformación que el turismo hace de la sociedad. La antropología estudia precisamente esos aspectos, ¿no?, de esa transformación social que el turismo incita o lleva a cabo. Pero también tenemos el reto, preguntas, de transformar el turismo, ¿no? ¿Cómo transformar el turismo? Primero, yo creo que coincido con las palabras que me han precedido en todo lo que se ha comentado, en lo que comentaba Fabiola, de la crisis que vivimos en estos momentos, ¿no? Esta crisis realmente es una crisis global en muchos aspectos, en todos los aspectos del planeta, que afecta a los humanos y a los no humanos, ¿no?, a todo el sistema natural y el sistema social. Es una crisis global. Quizás no hemos estado nunca ante una crisis como esta. Y el turismo, como se ha destacado, está en el centro de un proceso social que es la modernidad, lo has comentado, ¿no? La modernidad es el modernismo, precisamente, esa ansia de viajar. Todo el mundo quiere viajar, desplazarse, y es como una peste, pues que es más que una peste, realmente es una pandemia enorme, porque se ha contagiado y es imparable. O sea, los números del crecimiento turístico, en 1950 había 25 millones de turistas internacionales. En 2019 habían 1.400 millones de turistas internacionales. Y este año superaremos ya esa cifra, los 1.400 millones, y vamos camino, en 2030, pasado mañana, de tener 1.600 millones de turistas internacionales. Pero es que en 2050 vamos a tener 5.000 millones de turistas internacionales. Claro, es una vorágine, es como una gran peste, ¿no? Es una gran ola que está creciendo descomunalmente y está, pues, invadiéndolo todo, está transformándolo todo, nos está transformando continuamente y no nos damos cuenta. El problema es que no somos conscientes de lo que está pasando. Porque la crisis es de tal magnitud, lo hemos visto en la prensa, ha destacado Fabiola esas manifestaciones, ¿no? Algo está pasando con el turismo, estamos rompiendo lo que podríamos decir que son los equilibrios, ¿no? Porque la sostenibilidad, o sea, se habla mucho de la sostenibilidad, pero la conclusión que hacemos es que nadie sabe realmente de qué está hablando. Porque la sostenibilidad, cuando se empezó a trabajar los temas de sostenibilidad, se pensaba en la equidad intergeneracional, o sea, ¿qué dejamos para nuestras generaciones venideras? Era precisamente la cuestión más importante. De hecho, recuerden Al Gore cuando hablaba del cambio climático, ponía siempre su preocupación eran nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Pero esto ya se ha olvidado, es que estamos tan metidos en nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no?, que no nos importa lo que pase pasado mañana, ¿verdad? El ejemplo está en el cambio climático. Estamos contaminando continuamente el planeta y no estamos haciendo nada. Siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y intentamos hacer cosas, decimos que hacemos, pero es que el turismo está precisamente en ese problema. Es uno de los problemas fundamentales donde está el turismo, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Emite cada año entre 8.000 millones de toneladas. O sea, el 8% de las emisiones globales, y está camino del 11%. Antes de la crisis se hablaba del 7%. Sigue aumentando, pero la previsión es que en 2050, si sigue la tendencia, será
del 20% de las emisiones del planeta. O sea que el petróleo el turismo se va a convertir en una actividad contaminante. Ya lo es, muy contaminante, pero no somos conscientes de esa contaminación. Los vuelos de bajo coste son un engaño a la sociedad. Nos están haciendo viajar muchísimo y contaminar muchísimo sin pagar el coste que eso está teniendo en nuestro clima. Pero ¿de quién se está beneficiando de todo eso? Mucha gente, ¿verdad? Las compañías aéreas, todo lo que está rodeando el turismo. Es uno de los grandes, de las grandes paradojas que Fabiola comentaba, ¿no? Realmente es una crisis sistémica, global, lo que va a pasar con el cambio climático. Y el turismo está contribuyendo a eso, a transformar. Tú preguntabas, ¿cómo está transformando? Mira, está transformando el planeta. Así de claro, está transformando el clima, el turismo. Contribuyendo un 11% ahora y puede contribuir dentro de pocos años un 20%. Bien, sabemos todas las consecuencias que puede tener, incluso para el propio sistema turístico. Podemos adoptar políticas, se está trabajando muchísimo, hay una sensibilización enorme, etcétera, etcétera. Pero ahí está el problema. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Decíamos, antes comentaba que nadie va a dejar de viajar y yo me quedaba pensando, no te creas, puede ser que dentro de poco alguien diga, no, yo no viajo porque esto no puede ser. Es lo que se llama la vergüenza a viajar. Está apareciendo cada vez más la vergüenza a viajar. Pero realmente todo es una gran paradoja, porque por un lado parece una cosa, pero por otro lado hay una vorágine de gente que quiere también seguir haciendo lo mismo, porque son engañados por el sistema. El sistema nos engaña continuamente. Otra de los problemas que tiene, porque claro, el turismo podemos empezar, no es maravilloso, un montón de empleo, tiene un impacto económico muy positivo, se genera riqueza en las regiones, la gente se hace más feliz, entiende otras culturas, ha contribuido mucho a la paz, al entendimiento entre los pueblos y las regiones y los países, etc. Pero tiene sus lados, sus sombras, ¿no? Sus lados negativos que podríamos decir. Hay luces y hay sombras, pero las sombras son muy, muy grandes, son muy negras. Una primera es la del cambio climático. Una segunda sombra que tiene el turismo y que no lo hace, que la sostenibilidad que estamos aplicando realmente no está contribuyendo en nada a resolverlo, es cómo tenemos destinos cada vez y productos o experiencias también se le llama, experiencia y autenticidad. Yo también podemos debatir sobre ese tema porque no me gusta. Tenemos que deshacernos de esos conceptos que nos llevan por caminos equivocados. Pues es la masificación. ¿Cómo procesar una experiencia? ¿Cómo dar satisfacción a un turista si tenemos una cola de 3 kilómetros para entrar en el destino o para entrar en ese producto cultural? Porque ahí están muchos de esos iconos que son atractores de los destinos turísticos, son los que sufren precisamente esa masificación. ¿Realmente eso está generando algún servicio al turista? ¿Le está dando algún producto que pueda consumir en tiempo, forma razonable para enriquecerse personalmente y mejorar su bienestar? Esa es la cuestión. Porque lo que pasa en el Panteón, por ejemplo, en Grecia, lo que pasa en los museos, el Museo del Prado, bueno, es que no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, ese tipo de masificaciones reduce la experiencia. No va a favor de tener un turismo que pueda apreciar, disfrutar los valores que se le quieren comunicar. Incluso interiorizarlos, aprenderlos, reciclarlos y generar un producto, un resultado final positivo. De esa forma, lo que estamos haciendo es, como se dice en términos coloquiales, estamos haciendo caja. Es la obsesión con hacer caja. El ejemplo lo tenemos en Lanzarote. Vayan a Lanzarote, a nuestros magníficos centros turísticos diseñados por un artista como César Manrique, que dio un perfil de sostenibilidad a su querida isla. Pues vayan a los centros turísticos para que vean lo que está pasando. A ver qué experiencia, qué enriquecimiento personal puede tener el turista que se pone ahí en la cola y está esperando. Y después son grupos muy numerosos donde es muy posible disfrutar de ese atributo cultural, de ese valor, además de todo el daño que ocasiona también al propio bien, al propio patrimonio. Estas contradicciones del turismo de masas, ¿verdad?, son realmente muy preocupantes para el turismo, porque nos estamos desvirtuando de lo que queremos ofrecer al turista. Pero, ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto?
es que el turista realmente no sabe muy bien lo que quiere. El turista lo que quiere es desplazarse, ir a otro lugar y pasar el rato, pasar el tiempo, ocupar el tiempo de ocio que decía. Pero no está pensando, bueno, a lo mejor una buena borrachera o hablar con mucha gente, pero no está pensando en el destino, ¿verdad? No está pensando en esa interacción con el destino. Y ese es otro de los problemas que tiene, otra de las sombras. Que recuerden el turismo originario, antes se comentaba a todas esas ilustres personas. En el turismo cultural podemos nombrar a Gauguin, Paul Gauguin, un turista cultural que estuvo en Tahití, en las islas Martinica. Estuvo en muchos sitios del Caribe y de las islas de la Polinesia trabajando su obra. Y allí dejó semillas, dejó la cultura, eso ha irradiado en el planeta, etc., porque se convirtió después en un artista famoso y reconocido, impresionista. Pero así también Chopin venía también a curarse a Mallorca en el siglo XIX, porque tenía problemas respiratorios y descubrió en Mallorca que era una tuberculosis. O sea, el turismo cultural, el activo cultural, siempre ha existido. Realmente es de los primeros turistas, ¿no? Pues lo que nos está diciendo es que realmente nosotros estamos en un área que realmente recupera los principios originarios del turismo. El turismo transformador, el turismo enriquecedor, el turismo que busca una interacción que realmente el proceso del conocimiento y de la vida personal de la persona que está en el destino. Y que no sea ese turismo que vemos, que observamos continuamente, que es puramente consumista, se ha mencionado también, ¿no? El consumismo, el hiperconsumismo, el sobreconsumo. Otro de las sombras que tiene el turismo ahora es el sobreconsumo. Es que queremos hacer caja, pues le vendemos de todo. Y mientras más venda, mejor. Y cuanto más gaste, mejor. Pero esta es la miopía de la gestión de los destinos turísticos que ofrecen precisamente como éxito de su gestión cuanto más números mejor, cuantos más turistas mejor, cuanto más gaste mejor. Y ese precisamente es el indicador equivocado para tener un turismo transformador, como tú dices, en el sentido positivo, y que no sea un turismo que genere esos desequilibrios que está generando. Porque los indicadores son los erróneos. Tenemos que cambiar de pensamiento, cambiar de indicadores, cambiar de la forma de entender el turismo, ¿no? Otro de las sombras que también podemos observar está relacionada con lo que denominamos, esto ya es un poco más académico, lo conoce menos la sociedad porque no es observable. Tú observas turistas, pero tú cuando observas al turista no sabes qué hacía ese turista en su origen, en su casa. Y resulta que todos los estudios demuestran que el turista cuando está en el destino no es igual que cuando estaba en su casa. Totalmente diferente. Él cambia, como decían antes, de chip. Cambia totalmente de concepto y se convierte en un auténtico diablillo. Contamina mucho más, no ahorra recursos, o sea que tiene un comportamiento mucho menos ecológico o respetuoso con el entorno que el que tenía en origen. Y eso es lo que llamamos la brecha entre el comportamiento y las actitudes. La gente dice que es sostenible, entonces le preguntan a los turistas: oiga, ¿usted elegiría un destino sostenible o elegiría un hotel sostenible? Sí. El 70 o el 80% te dice que sí, pero después llega al hotel y deja el grifo abierto, la luz encendida, en fin. No es realmente un turista comprometido con la sostenibilidad, ni siquiera la entiende. Como decimos, el término sostenibilidad todavía necesita mucha más educación, mucha más aceptación, integración, asimilación, concienciación. Y esa es una palabra que también quería destacar. Necesitamos un turismo consciente, un turismo que sea consciente de lo que es ser turista. Que ser turista es una interacción con el destino, no solo energética, sino en todos los flujos que puede haber entre el ser humano y el entorno. Y esa interacción necesita un comportamiento responsable, un manejo que sea consecuente, que observe las posibles consecuencias que puede tener todas las acciones que está teniendo en el destino, de modo que esas consecuencias sean lo más revitalizadoras posible y generen una mayor satisfacción para todos y todas, para los turistas, pero también para los residentes. Porque el énfasis en la satisfacción, que destaca también el
la definición del turismo sostenible, ¿no? La satisfacción de los turistas para que tengan esa satisfacción, dejando también las oportunidades para que el futuro se desarrolle, pues esa también es otro indicador equivocado en torno a la gestión del turismo. Porque todo no es, a ver, ¿qué producto no satisface un mercado? Si no satisface el mercado, no existe el producto. Tenemos que generar productos, idear productos, diseñar productos que son los que serían convenientes para todo el sistema, no solo el turista, sino para todo el sistema socioambiental que rodea al turista, cultural, etc. Y para eso tenemos que hacer propuestas, como ha hecho la innovación. Esto no existía hace 10 años, 15 años. Lo han inventado para que nos enganchen ahora al teléfono. Pues lo mismo, tenemos que proponer productos que realmente estén en la óptica de esos equilibrios entre las dimensiones de la sostenibilidad, que son las dimensiones de lo ambiental, lo cultural, lo social y lo económico, etc. Porque el problema fundamental es que tenemos muchísimos objetivos. Ahí se han planteado los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? 17 objetivos que se convierten en 170 subobjetivos, etc. Pero nadie ha escrito cómo se van a llevar a cabo esos objetivos. Porque si le ponemos demasiado énfasis a uno de los objetivos, entramos en contradicción con los demás. Tiene que haber lo que se denomina un equilibrio, una compatibilización entre los diferentes objetivos. Y en eso no se piensa en hacer caja. En cuanto más turista, mejor. Cuanto más gasto, mejor. Pero al final, eso puede ser contradictorio con la gestión de tu destino. Y de hecho, el ejemplo lo tenemos en lo que se comentaba antes. O sea, están apareciendo las manifestaciones, las protestas, porque los residentes dicen, no, este no es el turismo que yo quiero, me están perjudicando, me están quitando mis atributos naturales, mis playas, me están quitando además la cultura, no puedo ir al teatro, no puedo ir al cine. No, vamos, esto no es lo que yo quiero para mi destino. Y además me quita la vivienda. Me quita además la vivienda por los nómadas y toda esta gente que viene también. A ver, es que tiene que haber límites. El turismo tiene que tener restricciones, tiene que haber límites. No puede ser café para todos. Por mucho que queramos riqueza, busquemos otra forma de hacer riqueza. Hay muchas formas de hacer riqueza. No solo es aumentando la caja y trayendo cuanto más turistas mejor. Por eso el turismo activo cultural. Y yo te felicito, Fernando, porque has dado en el clavo. El turismo activo cultural es precisamente un tipo de turismo que debe ser balanceado, equilibrado con estos atributos del entorno, porque además no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de un turista que como contraposición al pasivo cultural, que es lo que tenemos ahora, es el turismo de masa cultura, o sea, el Louvre, el Panteón, el turismo masivo cultural, de gente que pasa como un zombie. Yo los he visto que van a ver la Mona Lisa y van solo a ver la Mona Lisa, se sacan el selfie y se marchan. Y dejan toda la obra que está en el Louvre, no la quieren ni ver. Y eso se llama vacaciones instagramables, que es otro de los términos que ahora también la academia ha recuperado, instagramables. Bueno, es que ya las redes sociales nos están llevando por un derrotero. Y dice, vamos a ver, pero es que esto es una locura. Estamos desvirtuando todo lo que puede ser el turismo. Lo dejo por aquí porque eso creo que ya, o sea que sabes por dónde voy, ¿no? Lo que hay que hacer es darle la vuelta a todo el sistema, pensar en el turismo activo cultural, recuperar a la persona, recuperar la experiencia, no la experiencia, recuperar la transformación. No se le puede llamar experiencia. Usted va a transformarse, a recuperarse, como era la salud antiguamente. Usted va a integrarse en ese destino. Y eso es lo que tenemos que proponer desde el turismo activo cultural. Creo que es una oportunidad extraordinaria. Y esta ciudad, a través de estos promotores tan ilustres que tenemos, pues nos conducen en esa dirección de tener productos de turismo activo cultural de éxito, porque la comunidad es importante, o sea, la sociedad del destino es el centro. Esto también tiene otra deriva que Matías González, profesor de la universidad, va a desarrollar en las próximas conferencias, que es el tema del turismo regenerativo. O sea, se le llama turismo regenerativo, pero hay muchas formas de llamarlo. O sea, es que estamos recomponiendo los elementos que están en torno al debate de la sostenibilidad, porque esto
el concepto de sostenibilidad es un concepto espurio que no nos está llevando a ningún sitio. Nos está desvirtuando completamente todo el sistema y está llevándonos a una crisis global que necesita una reformulación de todo. Dale. No, yo quería hacer un apunte porque creo que todas las contribuciones dialogan muy bien y respecto a las muchas ideas que Valeria ponía, ¿no? Y hago solo pinceladas de las dos cosas que me han llamado. Esto de existe un viaje más allá del turismo, porque en muchos de los que tú evocabas, yo me encontraba, ¿no? Con esta pasión. Todas tenemos una inquietud para conocer, ¿no? Este desplazamiento del pensamiento, el hecho de que el viaje nos lleva a hacernos pedazos, a adelgazar, no dejar una parte es una construcción de la identidad. Pero los turistas con los que yo he viajado no lo viven, es decir, y la cuestión, el riesgo es caer en esta polarización o binarismo entre viaje y turismo, ¿no? Que es un poco lo que otra de las paradojas. Y luego respecto al turismo activo cultural que creemos, y pensaba, ¿no? Yo terminaba mi exposición diciendo la necesidad de intermediarios, de educar. Yo creo que el turismo activo cultural significa implicarse activamente en educar al turista, pero no enseñarle la historia o como se ha hecho hasta ahora, basándonos en el presupuesto que el invitado es sagrado y entonces puede hacer lo que quiera. Porque está estudiado el tema de la inversión, que sí, si una persona, cuando uno se va de turismo, es más transgresivo, es más, se porta mal, es más indulgente en la comida, se emborracha más fácilmente, es un comportamiento. El ocio nos lleva a invertir nuestra conducta habitual. Está estudiado por la antropología y la psicología del turismo. Dado esto, un turismo activo cultural es lo que coge de la mano al turista y se implica activamente en su educación también en términos de etiquetas. Etiqueta de comportamiento y de conducta, que puede parecer un poco paternalista, pero nos reenvía también a otra cuestión. Para mí un elemento clave del sistema turístico son los guías, y que pueden ser de muchos colores, pero los guías sirven también para introducir y mediar con el entorno más allá del imaginario turístico patinado, un poco glamorizado que nos encontramos. Un ejemplo, y termino. Yo llevaba muchas veces turistas norteamericanos en Grecia, en tiempo de crisis muy grande económica. Y esto significaba que los griegos, el aire acondicionado no lo veías ni pintado. Entrabas en el hotel y el aire acondicionado no funcionaba. Lo primero que hacen los norteamericanos es ponerse temperaturas polares, sea donde sea. Entonces, mi rol como guía era contextualizar, no como una falta de servicio, sino dentro de un macro contexto de crisis económica, de coste de Grecia que importa energía, ¿no? Darle todo esos matices que les hacían aceptar una falta de servicio, le hacían dejar de lado este sentido de entitlement, porque entendían las razones por qué esto no era como en casa. Viajamos pensando que vamos a cambiar, a transformarnos interiormente, pero la gente, como tú decías, quiere confirmar lo que ya sabe y entonces no quiere cambiar nada, quiere reproducir, ¿no? Lo que vive. Entonces, está dispuesta a estar sin aire acondicionado, sin Coca-Cola Cherry o sin lo que sea. Entonces, el activo cultural yo creo que puede intervenir también en esta función de acompañamiento del turista para que los lugares dejen de ser un mero escenario en que se performa esta inversión, sino que haya normas y que el invitado tenga una libertad condicional. Sí, yo creo que esta idea de la parte pedagógica del turismo, o sea, de los desplazamientos, o sea, esta necesidad de
un componente pedagógico, es decir, no paternalista, sino de mucho cuestionamiento, como de puesta en duda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que deseamos? ¿Por qué deseamos el aire acondicionado a tope o sea, o por qué deseamos estos como productos para comer, o por qué deseamos esta ropa que usamos? O sea, poner en cuestión nuestro propio deseo y nuestro propio placer y nuestra propia idea de descanso, creo que tiene que ver con este trabajo pedagógico que me parece interesante. Y otra cosa que también pensaba es o sea, si estamos pensando justo cómo activar la imaginación para crear formas de viaje distintas a las que organiza el capitalismo, creo que también sería interesante pensar e imaginar otra terminología para estas otras formas de movernos, ¿no? Sobre todo pensando en la idea, por ejemplo, de productos. Hay algo ahí que entiendo que es algo que nos sirve para caminar, pero puede suceder también que estos como nuevos productos, ¿no? que es singulares, diferenciados, ¿no? Que permiten como experiencias únicas que tienen que ver también con viajes mucho más llevados a la comunidad, a lo sostenible. A veces eso también puede convertirse en este nicho de mercado que las empresas turísticas adoptan, ¿no? Entonces, está también ese riesgo de que si buscamos nuevamente productos, sigamos en la terminología del turismo capitalista, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginar? Porque hay este vacío también terminológico en el ámbito, ¿no? Porque seguimos hablando de consumo, productos, experiencias, ¿no? Y nosotras mismas decimos como, claro, no nos gusta la palabra, pero no tenemos otra, ¿no? Como que hay una... Entonces, me parece interesante que también sea un espacio para repensar estas palabras y las cargas que conllevan, ¿no? O sea, ¿qué implicaría pensar, sí, no sé, como acompañamientos, intercambios, apoyos mutuos, pedagogías, prácticas de atención, escucha plena, yo qué sé, como que todo concepto se puede también desvirtuar y como ha pasado, por ejemplo, con el tema de los cuidados, que es otro temazo, ¿no? Que también los cuidados se han mercantilizado. Pero no sé, como que pensaba en o sea, activar imaginaciones para una nueva, nueva no sé, ¿no? Pero para una terminología que nos haga también dar pasitos afuera de este turismo privatizador, ¿no? Yo creo que, no sé si coincidirán conmigo que uno de los aspectos que subyace a toda esta relación que has mencionado capitalista, ¿no? Capitalista del turismo, es precisamente o podría ser la deshumanización. Un turismo poco humano, ¿no? Porque es humano viajar como se está viajando, de esa forma como si fuéramos sardinas en lata, sufriendo durante unas horas para poder llegar a un destino. Es humano que te traten de esa forma cuando llegas al destino también. ¿Qué es lo que sería ser humano? ¿Cómo sería un turismo humanizable? ¿Cómo podríamos concebir un turismo más auténticamente o genuinamente humano, en el sentido de esa relación más natural, más directa, más fresca, ¿no? O sea, y también que te permita una calidad de lo que estás disfrutando, porque el capitalismo que tú comentas lo que quiere es vender mucho, y para vender mucho baja mucho los precios para que la gente consuma mucho y con costes muy bajos, y eso hace que los servicios pues no tengan esa calidad. O sea, esa es un poco la dinámica, ¿no? El proceso capitalista realmente es un proceso que es deshumanizante en muchos aspectos para las clases menos pudientes. O sea, es verdad que si tú tienes mucho dinero, no hay problema. Pero es que ese es otro de los problemas, la gran desigualdad que existe, ¿no? Entonces, esta popularización que le llaman democratización del turismo, ¿no? El debate en torno a sí o no. Conviene que haya democratización, esa popularización. Conviene que traten
a las personas de esa forma, ¿eh? Mientras que el que tiene dinero, no, el que tiene plata no tiene necesidad de pasar por ese trato inhumano, ¿verdad? ¿Es eso justo? ¿Sería eso justo? ¿Es realmente lo que estamos haciendo justo? Pero antes de que contestéis, estamos en la media hora ya final. Vamos a dar paso a si alguien quiere hacer alguna pregunta y ya las contestáis a la vez. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosa. Muy interesante todos los puntos de vista, de verdad. Yo tengo aquí unas inquietudes, ¿no? Y muchas las comparto, por supuesto, con sus exposiciones y otras también las pondría, como dice Valeria, a repensar en mí misma, ¿no? Hay un tema, estamos hablando con lo que dijo don Carmelo, ¿verdad? El tema el tema que estamos hablando de la sostenibilidad. Yo pienso que en este momento tenemos una palabra que aparentemente se ha puesto como de moda, ¿no? Porque la estamos escuchando en todas partes, pero no estamos educando. Y no estamos educando principalmente a la sociedad. Entonces, una vez que la sociedad sepa qué variables, o sea, cuáles son los pilares de la sostenibilidad hacia la Agenda 2030, cuando la sociedad lo entienda, ¿verdad? Debemos también educar al turista. Uno de los pilares es kilómetro cero, ¿verdad? Fomentar el consumo de lo que se produce en cada localidad. Y ahí se experimenta, ahí tienes la experiencia. Cuando viene un extranjero y le haces probar los productos, los vinos canarios, por ejemplo, el mismo clima de Canarias, que es el mejor clima del mundo. Entonces, sí pienso que cada quien vive su experiencia en base a sus prejuicios, a sus deseos, a sus expectativas. Entonces, pienso que algo muy importante sobre este tema del turismo, que lo estamos como que, yo veo que ahorita lo estamos poniendo como el malo de todo, pero sabemos, como dijo Fabiola, ¿verdad? Que representa el 10% del Producto Interno Bruto mundial, el turismo. Oye, estamos hablando de un 10%. Y esos son unos recursos que se pueden reciclar si educamos, si transformamos, si adaptamos los lugares y las sociedades. Y eso lleva tiempo porque todo es evolutivo y todo va cambiando. Entonces, como hemos venido evolucionando, pienso que el tema del turismo también tiene que venir evolucionando, pero con la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros en eso, en educar, en saber. Oye, ¿cómo vamos a pedir a los turistas que ahorren energía si nosotros no ahorramos energía? Si en nuestras casas posiblemente, entonces no le podemos decir que el cambio climático a este 10% del turismo que se mueve a nivel mundial es el que está causando el mal. Entonces, yo sencillamente pongo aquí a reflexión a mí misma, ¿verdad? Empezando a internalizar eso. ¿Cómo cuidar mi espacio para que alguien que visite también lo cuide bien? Y es verdad, a todos nos pasa, vamos a un hotel todo incluido y comemos todo y más lo que no comemos y nos servimos esos platos. Tenemos que educar, sirve lo que necesitas, apaga la luz. Entonces, es una campaña de educación. Pues esa parte es lo que yo principalmente me estoy llevando de manera reflexiva. ¿Qué debo yo hacer como una piedrilla, o sea, una arena, porque sería un granito de arena, pero que va a contribuir? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder educar a ese turista? Yo vivo por Vegueta y a mí me encanta cuando veo a los turistas apreciando los lugares y me encanta sugerirle cosas si te preguntan algo, porque sientes que están disfrutando el lugar que están visitando. Y de verdad, a lo mejor el turismo que se hace aquí en Canarias, en el sur, es completamente diferente al que se hace aquí en Las Palmas, porque aquí sí siento que viene un turista que busca más cultura, gastronomía, gente más adulta, que realmente valora todo. Este hotel es maravilloso. Yo siempre sugiero que lo vengan a visitar porque esto me parece una pieza bellísima. Entonces, bueno, esa es la reflexión que me llevo. Y también la pregunta. ¿Hacemos la tuya o después?
La tuya, Carmelo, ya a mí se me ha olvidado. ¿La ¿Mm? recordáis? La pregunta, Sí. yo también no la he visto, claro, tengo que decir la La pregunta de Carmelo. Ah, sí. Sí. Perdón, yo Vale. también se me... Ella, su pregunta es deshumanizar. ¿cuál es el granito de arena con el que podemos contribuir a esa reeducación? Yo creo que en parte me lanzo ahí así, pero porque seré muy breve, que en parte junta esta idea de la deshumanización, cómo podemos rehumanizar el turismo y cómo podemos, digamos, mantener esos objetivos económicos y hacer que todos seamos sostenibles. Primero, yo, como creo Carmelo también dijo, la sostenibilidad no la veo muy clara, es una palabra vacía de significado. Yo creo que todo pasa. Ahora tenemos que estar dispuestos a renunciar a algo. No se puede tener la botella llena y estar ebrios al mismo tiempo. Es decir, hay que renunciar a algo por una cuestión también demográfica. El planeta ahora mismo, cosa que antes no estaba en el segundo posguerra cuando empezó a haber turismo, no tenía la misma población. Y si juntamos el crecimiento demográfico con la democratización del movimiento, el hecho de que los chinos, los indios, los indonesios, que antes no viajaban, han empezado a viajar, esto no hace sostenible el movimiento por cuestiones de carbonio o por cuestiones de emisiones de carbono. Entonces, poner límites y decrecer. Esas son las dos únicas cosas. Pasa por una dieta, ¿no? Es como cuando uno ha engordado demasiado y tiene que hacer un régimen basado en sacrificios, restricciones, etc. De hecho, una de las preguntas con la que yo quería concluir y que luego era, ¿estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros viajes? Esto de integrar la vergüenza a viajar como parte de un sacrificio para cuidar mejor de nuestros espacios. Yo creo que pasa por ahí. Y por muy triste y cínico que pueda sonar, el 10% no puede seguir, o sea, podemos crear riqueza en otra forma. Esta es mi visión. También creo que es interesante que a veces pensamos el turismo o las prácticas de desplazamiento separadas de las condiciones de vida cotidianas, ¿no? Y cómo a veces se ve, claro, el turismo como un escape, ¿no? O sea, la idea del escape de la vida, del trabajo precarizado, de las como horarios laborales, o sea, la idea de que nuestra vida cotidiana está tan precarizada que lo que hacemos al viajar es escapar de, o sea, el turismo como huida, ¿no? Esto que se hablaba de, es además una huida irresponsable, es una huida donde quien es explotado a su vez explota cuando viaja, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasaría también repensar las condiciones de trabajo y de vida como antes de hacer ese desplazamiento, ¿no? Para que el turismo no sea ese escape, exacto, como esa huida tan desagradable, ¿no? O sea, cómo repensar también por qué queremos descansar de esa manera, ¿no? Descansar explotando, descansar, o sea, el territorio, la gente, sin saber, lo decías Carmelo, como esta idea de la confusión, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Es un escape casi desesperado, ¿no? Por las condiciones de vida en las que vivimos. Entonces, ¿cómo también pensar en esos, también Fabiola decía, es como sí son renuncias, pero también es pensar en este ocio colectivizado y cercano que puede haber en, no sé, como en algún momento, Fernando, tú hablas de que hacen como derivas y paseos que están al alcance de todas, ¿no? O sea, hay una cosa de poder hacer un picnic, ir a hacer una barbacoa con amigas, ir a la piscina municipal, o sea, ¿qué pasa también con esas formas de ocio cercanas, ¿no? Y cómo también pueden ser formas de descanso que se pongan en valor, ¿no? Que existe ahí ciertos intercambios interesantes, ¿no? O sea, no sé, cómo repensar también de qué queremos descansar. Hola. Bueno, como casi todo está dicho ya, incluso en preguntas y tal, solamente hacer un comentario. Por ejemplo, la primera vez que me envió Fernando y Manera, me enviaron lo de la escuela de turistas. Tengo que reconocer, y espero que se lo tomen bien, que pensé, pero bueno, ¿qué es esto? Escuela de turistas.
Y he seguido pensando en el tema, en el concepto, en lo que significa, después de hablar y de lo que han explicado todos ustedes, ¿no? Con un razonamiento impecable. Pero pienso si realmente no deberíamos hacer, o de forma paralela, o en vez de, una escuela de ciudadanos activo-culturales. Es decir, algo tan sencillo como cómo evitar la necesidad de moverse, y me voy a remitir a un ámbito mucho más próximo, ¿no? En esta isla de Gran Canaria, un espacio muy pequeño, a lo mejor si pensáramos en la necesidad o en la posibilidad de hacer más campo en la ciudad y más ciudad en el campo, la necesidad de moverse de un lugar a otro a lo mejor pararía por un lado. Eso implica también que los recursos o los beneficios que actualmente está dando el turismo, no digo a nivel mundial, que es obvio que también, ¿no? Pero aquí en concreto en nuestra isla, que es donde especialmente me importa, ¿no? La repercusión o el retorno que está dando esos beneficios ingentes de dinero que produce el turismo no se reflejan en el conjunto de la sociedad, el conjunto de los barrios, de los pueblos, del paisaje. Es decir, eso es una realidad y eso es algo a tener especialmente en cuenta. Yo cuando vine la primera vez a estas islas, que fue en el 72, y no vine de turista, el progresivo deterioro que he visto, a pesar del incremento constante de turismo, es brutal. Entonces, eso debe tener algún arreglo que o bien la industria turística pone, decir, ganamos mucho dinero, pero lo tenemos todo estupendamente, o tiene que haber una especie de parón, de decir, oye, no necesito moverme tanto porque resulta que en mi lugar, en mi casa, en mi barrio, en mi pueblo, está todo estupendamente y se está valorando culturalmente, socialmente lo que tenemos allí. Por lo tanto, no es necesario a lo mejor todo este movimiento tan ingente de personas, ¿no? Xavier, y ya si queréis contestáis a... Bueno. Hola, bueno, muchas gracias por vuestras ponencias. Un término que me viene rondando también, que, bueno, quizás faltaría o que añado a lo que habéis dicho, es la estandarización del mundo, ¿no? Cómo el turismo estandariza todo. Y lo he ido conectando un poco también con este concepto que estáis nombrando recurrentemente con el tema de la sostenibilidad. No sé si esta sociedad está todavía preparada para entender lo que significa sostenibilidad. Creo que confundimos lo aséptico con lo saludable, lo desinfectamos todos, vivimos en un mundo absolutamente pasteurizado, degradamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo y estamos bastante perdidos y desconectados con la vida. Y desde esa desconexión creo que es mucho más fácil sentirse arrastrados por las corrientes más poderosas. Y al final lo que me está dando también un poco la sensación, yo vengo de fuera del turismo, pero sí que me dedico a la sostenibilidad. Y me da la sensación de que cuesta mucho hablar de propuestas alternativas y nombrar dos frases sin de repente saltar a acumulación, capitalismo. Es decir, estamos muy sometidos y sujetados a un discurso del cual creo que no estamos muy preparados para salir porque creo que paradójicamente no estamos muy conectados con la vida. Y entonces estamos muy a merced de, al final, el poder que nos va llevando para aquí y para allá, ¿no? Un dato así que me salgo un poco de contexto, pero en uno de los últimos análisis microbianos de las tribus Yanomamis estableció que el sistema intestinal de estas tribus tiene el doble de microbiota que la nuestra. Es decir, hemos llegado a un punto en que somos sacos vacíos y asustadizos, que queremos viajar por el mundo, pero no queremos que haya nada nuevo,
porque lo nuevo nos parece amenazante, porque lo vivo nos parece amenazante y porque estamos muy temblorosos de que algo nos cuestione y algo no entendamos. Tendemos a matar todo lo que no entendemos, tendemos a matar la abundancia y todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, bueno, estaba como divagando un poco mientras ibais hablando en esto, ¿no? En el miedo que tenemos cuando viajamos a que realmente las cosas sean diferentes, ¿no? Y nada, pues eso, quería aportar esta idea. Gracias. Gracias. Yo quería hacer un comentario antes que de hecho permite relacionar lo que se decía sobre las desigualdades con este 10%, ¿no? Que Rosa decías, me llama mucho la atención, ¿no? Es un dato importante, significativo. Hay un mito que el turismo, mito que también es verdad, el turismo genera puestos de trabajo, pero no hay mucha investigación empírica sobre cómo son estos puestos de trabajo. Y también cuando hablamos de industria turística, y por eso sirve una aproximación más microsocial, muchas veces estamos hablando de grandes empresas, de grandes corporaciones, de grandes capitales turísticos. Y sabemos muy bien que España es también puntera en aún tener algunos de esos grandes capitalistas turísticos. Entonces, ¿dónde va este 10% que genera el turismo? Hay datos sobre una de las grandes corporaciones de turismo española que en el último año el sueldo de los directivos de la empresa ha subido de un 20%, mientras que el sueldo medio de los trabajadores ha bajado de un 3%. En una grande corporación turística que luce emplear muchísima gente en los países en desarrollo o también aquí en España. Entonces, es decir, hay que desmitificar algunas narrativas para ir mirando en las fisuras de qué hablamos cuando hablamos de trabajo turístico que se ha recordado, de qué hablamos, ¿no? En todas sus capas, entonces ver cómo se distribuye esta riqueza, porque también es un hecho al que se da voz en las manifestaciones. Los países más turistizados, los destinos más turistizados se empobrecen. Hay mucha pobreza. En Barcelona, en Italia, y aquí, ¿no? Se refleja. Entonces, si Canarias es un destino de éxito desde hace muchas décadas, todos deberían no debería haber pobreza, no debería haber sin techos, no debería haber necesidad de vivienda social. Pero esto no ocurre, entonces es el momento de abrir el melón y afrontar y deconstruir el discurso empresarial que quiere decir que el turismo es la panacea para todos los males y genera tanto trabajo, entonces no lo podemos tirar al agua. Y bueno, también estoy de acuerdo que va sanitarizando, que la gente quiere viajar, pero no se quiere contaminar con la novedad, porque de hecho el autobús, el autocar, que es un poco el símbolo, ¿no? Del turismo, que yo paso por los lugares sin ver nada, o sea, sin entrar en contacto, ¿no? Con este gel o las mascarillas. Claro, es también una de las metáforas del turismo. Yo creo que lo que apunta Xavi es el turismo del futuro, no del presente. La tendencia va por ahí, va por la mayor relación amigable con el entorno, ¿no? Y el estar abierto a lo nuevo, a lo diferente, poder aprender, poder mejorar, enriquecerse personalmente, tener más salud. Todo eso es un conocimiento que cada vez se está extendiendo más en la sociedad. Ahora lo tienen menos gente, pero antes se comentaba el kilómetro cero. O sea, probablemente el futuro vaya necesariamente por ahí, no puede ser de otra forma. O sea, el modo de vida que tenemos no es saludable, claro. Y cada vez va a haber más conciencia de eso. Hay mucha oportunidad de desarrollo de productos en ese sentido, de productos, ahora le llaman el Eco Resort, por ejemplo, estamos desarrollando uno en La Palma, el proyecto es el primero en Canarias, de Eco Resort, donde todo se produce dentro de la finca
y con todos los sistemas de agua, energía, residuos integrados. O sea, ahí es una burbuja con todos procesos naturales y salud alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Conocimiento 100% para que el turista tenga una experiencia integral con Gaia, ¿no? O sea, integral con la tierra. Esto es un producto de vanguardia ahora mismo. De hecho, las experiencias que tú debes de conocer que hay pues, disponibles en el mercado tienen precios exorbitados. Los paga gente de mucho poder adquisitivo. O sea, precios de miles de euros por cada noche. Y eso es ahora mismo un segmento muy minoritario en el mercado, pero el futuro tal vez avance en esa dirección, en esa tendencia. Porque todo depende de cómo evolucionemos como seres humanos, ¿no? Cómo cambien nuestras percepciones y nuestra mente, nuestra mentalidad acerca del entorno que tenemos. Como ha cambiado históricamente. O sea, un ejemplo es cómo ha aumentado el coeficiente intelectual. Los estudios de coeficiente intelectual de hace 60, 70 años, o de comienzo de siglo, revelan que eran 25% inferiores a lo que es ahora la media de la población en coeficiente intelectual. Y siempre va aumentando. Todo eso va a depender de la alimentación, de la salud, de muchas cuestiones, ¿no? Que hacen que el coeficiente intelectual haya crecido en media. Pero así todo va evolucionando también la concepción de esa forma de ser humano. ¿En qué consiste ser humano en este planeta con todas estas barreras, todos estos problemas que estamos teniendo? Y eso también al turismo. El turismo es una parte esencial. No nos vamos a desprender de esa necesidad de viajar, aunque a lo mejor viajemos sin tanto desplazamiento. Probablemente la tecnología nos va a ayudar a no tener que desplazarnos tanto. Puede haber innovaciones que nos acerquen los destinos sin necesidad de que tengamos que hacer esos desplazamientos hoy tan contaminantes o tan molestos, etcétera, ¿no? O otro tipo de desplazamiento. Todo eso es un área de innovación turística. Realmente para eso estamos aquí, para formular proyectos y propuestas que cambien esto, que cambien el planeta, que cambien el mundo, que cambien todo. Ponerlo todo patas arriba con productos que tengan viabilidad social y, por supuesto, tiene que tener alguna rentabilidad económica, ¿verdad? Pero eso no es lo prioritario, ¿vale? Eso no es lo prioritario. Es un complemento, es algo necesario. Tiene que acompañarnos, ¿no? Entender que el mercado, porque el mercado reacciona también con mucho, a veces no está a la altura de los cambios sociales. O sea, va rezagado con respecto a lo que pueden ser los cambios sociales. Y tiene que haber una nueva concepción del mercado, una nueva concepción de las relaciones de mercado también. Por ejemplo, la economía del bien común. Tipos de formas de entender esa relación social que constituye los mercados de una forma más humana, más amigable, más entendible, ¿no? Que no genere tanta tensión y tantas contradicciones y tantos problemas como está generando. Bueno, pues Sergio, ¿ya finalizamos o alguna más? Ya estamos casi... ¿Qué hora es? ¿Tenéis? Seré breve porque tampoco... Sí, el tema de cultura y turismo, yo creo que en Canarias hemos desperdiciado una oportunidad con uno de los productos servicios donde el gobierno de Canarias ha invertido más y que lleva casi 40 años, que es el Festival de Música de Canarias. Se supone que al principio nos vendieron la idea de que esto atraería un tipo de turismo cultural en los meses de invierno y en realidad no ha quedado en nada. El impacto social que podría haber tenido, pues no solo los visitantes, los consumidores de la cultura en estos años, sino también los propios músicos que vienen como visitantes y que podrían ser de utilidad para la economía local, el conocimiento, ¿no? Y con relación a esto, pues hace falta, yo creo que una escuela de políticos y escuela de industriales, porque por mucho que se hable de cambio, ¿quién es el responsable del cambio? Y entonces, cuando hablas de innovación, ¿de dónde sale ese presupuesto de innovación y para qué? Porque hace falta también una visión macroeconómica y micro
Y en mi opinión, pues la parte económica no la controlo, ¿no? De dónde, de la inversión y el retorno de la inversión local en Canarias, pues fácilmente se podría poner un canon de responsabilidad social a las empresas grandes que están operando en Canarias. Soluciones las hay, por ejemplo, temas fiscales, o sea que realmente el cambio necesita tanto una conciencia a nivel de ciudadano de a pie, salimos a la calle y protestamos, pero luego se muere, no hay continuidad, porque tampoco hay una escuela, bueno, hablando de escuela, los propios alumnos, ¿no? de estas generaciones futuras, ¿no? Yo creo que en la Comunidad Balear, el gobierno balear ha planteado lo que tú hablabas de la responsabilidad hacia el futuro de las nuevas generaciones. Hay un movimiento global que es la economía del bien común, pero también del bienestar, donde países ya están invirtiendo teniendo una conciencia más a largo término de qué podemos hacer para cuidarlo, ¿no? En Canarias yo creo que la cultura política es nula, porque yo no veo ningún tipo de innovación y planteamientos transversales, mientras que la cultura muy presupuestaria a nivel de... Yo soy microemprendedor, ¿no? La cultura de por sí es transversal, pero esa transversalidad no está pasando en el turismo y hay oportunidades suficientes, ¿no? Y mecanismos fiscales y de posicionamiento de Canarias para poderlo hacer. Entonces yo creo que lo que hay que hablar es en plan práctico, ¿no? De qué podemos hacer para ese cambio de pasar de un estado a otro y educarnos mutuamente, ¿no? A mí me chocó mucho también al principio con el movimiento migratorio, realmente la vergüenza de ver una persona muerta, un fallecido de una patera en una playa, era como una imagen mala para el turismo, ¿no? Y no veíamos una realidad, y un poco está pasando pues con eso, ¿no? El fenómeno migratorio no ha cambiado, pero hay ciudadanos responsables por el mundo. Que yo sepa, no hay ningún proyecto social donde los visitantes turistas con conocimiento pues estén implicados en el desarrollo social económico y colaborando con las agencias para la reinserción laboral, por ejemplo, de los propios inmigrantes, sobre todo con el flujo joven. No tengo ni idea de lo que están haciendo los hoteles y los grandes grupos o el grupo de turismo para fomentar un empleo de calidad. O sea que hace falta llegar un poco a cuestiones y plantear realmente el cambio, cómo lo queremos hacer. Quejarse es bueno, pero bueno, también hay que preguntarse cómo y de dónde sale el dinero. Un segundo, es que no puedo evitar la relación que ha hecho con la música, porque en 1987 se planteó en esta ciudad, a través de una consulta ciudadana que hizo el ayuntamiento para ubicar el auditorio actual, a ver si se ponía en la puntilla o donde está, que es en el Rincón, y los ciudadanos contestaron que se pusiera en el Rincón donde está y además que en el Barranco, en ese parque, allí se hiciera el Parque de la Música. Estamos hablando del 87, lo digo porque todos los que están ustedes, espero que en unas semanas vuelvan a oír hablar en los periódicos del Parque de la Música, porque están intentando hacer un parking en vez de un parque en el lugar donde tendría que estar el Parque de la Música, con lo cual es como una especie de reivindicación. No sé si él tiene algo que ver con la música, pero voy a intentar, por la parte que conozco, reunir a tantos músicos y colectivos como pueda para reivindicar algo que podría ser una industria cultural perfecta para esta ciudad. También de paso, quiero recordar que algunos de los que están ustedes aquí, en el Guiniguada se hizo hace exactamente igual, 20 y pico de años, un trabajo y una propuesta sobre permacultura, donde las fincas abiertas de plataneras pudieran acoger a visitantes y turistas. Es decir, que algunas cosas se han propuesto. Otra cosa es que la industria, el capital, las empresas y tal no hayan estado por la labor, sino para unos beneficios muy rápidos y acumulativos. Y ahí tenemos la RIC, y aquí lo dejo.